conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes. A nombre de don Gerardo Toledo Coutinho, director general de este espacio informativo, les damos las gracias porque nos acompañen y nos vean a través de www.diariodechiapas.com y de las estaciones que nos hacen el gran favor de enlazarnos, como es la más galletuda, ¿verdad?, de Armando Rivera, que nos escuchan en Comitán, toda la zona fronteriza, Guatemala y Quintana Roo. Así también a Radio Estéreo de Pijijiapan de Arturo Montes, que cubre la zona Costa y Soconusco, la nueva y única de Palenque, de Ángel Caña, zona Selva y Tabasco, y por supuesto a la Yajalonteca. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, el Distrito Federal, un caos. Los maestros tienen de rehén a todos nuestros legisladores federales, a los senadores, a los diputados, que entre gritos e insultos, reclamos, actos de violencia, los 400 diputados iniciaron una sesión del periodo extraordinario a varios kilómetros de San Lázaro, allá en el centro Banamex, como sede alterna que la tienen, hay dimes y diretes, en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, cientos de maestros permanecen alertas a la discusión sobre la reforma educativa que sostienen los diputados en el centro Banamex, que fue elegida como sede alterna, ante la imposibilidad de contar con garantías para sesionar en su sede. El Senado resolvió trasladarse al centro Banamex a fin de realizar la sesión de hoy, en la que se habrán de votar 3 reformas constitucionales y no el tema educativo. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz, aseguró que con las leyes aprobadas en la reforma educativa se ofrecerán educación pública de calidad. El secretario general del sindicato del CENTE, apoya la reforma educativa presentada por los legisladores. Y en Oaxaca, estudiantes de la escuela normal retuvieron al menos 3 autobuses como apoyo a los maestros, a los maestros que están en México, de la coordinadora. Bueno, tengo en este momento una visita, invitamos al diputado Noé Castañón Ramírez, que es diputado del local por el Partido Revolucionario Institucional, es de la 65 legislatura. Señor diputado, qué gusto de tenerlo por acá, y pues el tema en la mesa no es otro más que la reforma energética, la propuesta de reforma energética del señor presidente de la República. Armando, muchas gracias, un saludo al director de este programa, don Gerardo, y agradezco también, a la vez de que envío un saludo al público que nos escucha, la oportunidad de llegar hasta ellos a tratar de explicar de una manera más sencilla lo que presenta el presidente Enrique Peña Nieto como propuesta de reforma energética, y que ahora será la nueva agenda del legislativo federal, y que con repercusiones de ser aceptada y aprobada en sus términos al ser una reforma constitucional, repercutirá en las legislaturas locales, y es donde nosotros en Chiapas, en el Congreso del Estado, entramos a participar en esta reforma histórica y necesaria y urgente, tendríamos que decir, para un ramo, para un sector que es el energético. La izquierda mexicana, los perredistas han dicho que esta propuesta de reforma energética es con el fin de privatizar Pemex. ¿Cierto o falso? Falso. La propuesta que presenta el presidente Enrique Peña Nieto tiene 2 grandes ejes, hay que mencionarlo. El eje de la reforma energética en sí, de hidrocarburos, de petróleo, y el eje a la industria eléctrica. En ambos casos, Pemex y CFE continúan siendo 100% públicas y 100% mexicanas, no se privatiza.
lo que se hace es volver el artículo 27 y el 28 constitucional a su texto original posterior a la expropiación petrolera. En 1938, cuando se da la expropiación petrolera por el general Lázaro Cárdenas, se expide o se redacta pues un artículo 27 y 28 acorde a como se está planteando ahora reformar, que permitía la participación de la industria privada en la exploración, extracción, refinación, transporte, distribución, almacenamiento de los hidrocarburos. Igualmente permitía la participación privada en el ramo de la industria eléctrica. Lo que plantea la reforma del presidente Peña es volver a esa iniciativa, a ese texto constitucional que estuvo vigente, hay que decirlo, desde 1940 hasta 1958, cuando entonces sí se reforma el 27, se reglamenta más bien el 27 constitucional y se prohíbe completamente la participación privada dentro de la industria de energéticos, de hidrocarburos. Entonces, esa es la propuesta, va muy de acorde y trae tintes y trae esquemas que recoge de las otras dos propuestas. Hay actualmente en el Congreso de la Unión 3 propuestas de iniciativa. Creo que eso es lo importante a señalar, que las tres grandes fuerzas políticas coincidimos en virtud de este gran pacto político, el Pacto por México, en la urgente y ya irremediable necesidad de ponernos a hablar sobre una reforma energética. La propuesta que hizo el Partido de Acción Nacional va más allá, reforma el artículo 25, 27 y 28 constitucional en una franca, ahí sí podría hablar yo de una franca privatización de Pemex. La propuesta del PRD habla de no tocar la Constitución, pero sí mover y reformar una serie de leyes secundarias, 11 para ser preciso, y en esas 11 pues caemos en una regulación peligrosa que podría traer una sobreregulación por encima del texto constitucional, es decir, exagerar un poco la legislación secundaria para interpretar un artículo que, si tenemos la salvedad y ya salvados varios pragmatismos añejos, debemos de tocar con la reforma constitucional en sí. Señor diputado, no podemos negar que la economía mexicana está basada en Pemex, ¿verdad?, en la producción petrolera, y esto ha ido para abajo definitivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si esta reforma no se aprueba? Bueno, es una reforma que estamos seguros que de alguna u otra manera se va a aprobar. La reforma energética debe salir de la agenda legislativa del Congreso de la Unión, y ahí entramos nosotros como legislatura estatal con una reforma constitucional en caso de darse, con fundamento en el 135 constitucional, que reglamenta la forma en que se reforma la propia Constitución. Las legislaturas estatales requiere, para cualquier reforma constitucional se requiere por lo menos del 50% de aprobación de las legislaturas estatales, y tenemos la seguridad de que la reforma saldrá. ¿Cómo saldrá? Es lo que vamos a ver cómo se da el debate en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión y en las legislaturas de los estados. Es un tema que ya está en la agenda, es primordial, prioritario y de urgente resolución. La posición de la 65 legislatura del Congreso chiapaneco. Pues ayer presentamos nosotros, la bancada del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, del PRI, un punto de acuerdo que exhorta al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados a analizar a fondo y, en su caso de coincidir, aprobar en los términos presentados la iniciativa por el presidente Peña Nieto. Es decir, con el punto de acuerdo que aprobamos ayer en la 65ª legislatura, damos un voto de confianza, damos un voto de conocimiento a la iniciativa que es pública, iniciativa que la puede encontrar cualquier ciudadano para consultarla en la página de la propia Presidencia de la República, en la página www.presidencia.gov.mx. Ahí está el texto íntegro de lo que tienen en sus manos los diputados y los senadores, y que tenemos también conocimiento de los diputados locales de todos los estados, para ser consultada y para ser analizada y debatida.
En ese tenor, nosotros en el PRI damos un voto de confianza, previo conocimiento de la iniciativa, a que es una iniciativa congruente, viable, y vamos a tocar un tema muy sensible para la población. Una iniciativa que va a tener resultados a un mediano plazo en el bolsillo de cada uno de los mexicanos, de los chiapanecos. ¿Por qué? Déjame darte un dato muy crudo, pero muy real. México, de ser productor de hidrocarburos, ahora nos hemos vuelto en importador. Vamos en una decreciente en producción y creciente en importación. Entonces siempre comprar gas, gasolina e hidrocarburos ya procesados al extranjero resulta mucho más caro que producirlos nosotros. Y aquí tenemos toda la materia prima. Ahí está el petróleo, lo que nos falta es tecnología. No podemos explotar los grandes yacimientos que hay en el Golfo de México sin la tecnología desarrollada por empresas privadas, patentada por ellos, para explotar estos yacimientos. Igual estamos con el gas natural, no tenemos tecnología para extraer el gas natural, para procesarlo. En el 1997 el consumo interno de gas natural implicaba importar un 3% de gas. A 2012 el consumo creció en importación al 33%. Es exponencial el crecimiento que tuvo la importación de gas. ¿Qué quiere decir? Ahí viene el aumento de los precios de gas, ahí viene el aumento de los precios de la gasolina, de los hidrocarburos, viene la producción de fertilizantes. El aumento en el precio de un fertilizante incide directamente en la producción agrícola, es decir, en los alimentos que ponemos cada día en la mesa, y suben de precio. Con la reforma lo que planteamos es eso, tener mejores tecnologías que desarrolla la industria privada, para aplicarlos en todo el proceso productivo de hidrocarburos, que es fertilizantes, gasolina, por decir algunos ejemplos, el propio gas, y lograr un beneficio en el bolsillo palpable, que baje la gasolina, que no esté subiendo, que los precios de los alimentos sean por primera vez en la historia de México a la baja, como consecuencia directa de una mejora en los precios de los fertilizantes. No solo está ahí planteada la reforma en ese tenor, se plantea una serie de creación de empleos para todo México, en la medida que empiezan a explotarse áreas de la industria que no están explotadas, se crean nuevos empleos, se plantea un crecimiento económico, porque también recoge la reforma que plantea el presidente Peña, recoge mucho de lo que plantea la reforma del PRD en el sentido de despetrolizar la economía. Actualmente, de cada 10 pesos que se recaudan en México, 4 provienen del petróleo. Eso es una carga enorme para el petróleo, que aumenta el precio de las gasolinas por subsidios, por una carga fiscal enorme. Se está planteando a la par la reforma fiscal, la reforma financiera, que va a traer una mejora en la gestión de Pemex, en sus ingresos, más transparencia, y que se sepa que ese recurso que obtiene Pemex se invierte en la propia industria para hacer una empresa productiva, eficiente y eficaz. Eso es lo que plantea la reforma de Enrique Peña Nieto. Ya no depender de Pemex tanto económicamente, o sea, ya no tener una economía petrolarizada, sí. Pero por otro lado también, verá, oiga, Pemex ha sido muy mal administrado y saqueado definitivamente. ¿Se va a hacer algo al respecto? Así es, las reformas que se plantean de las leyes secundarias, partamos aquí que la reforma primaria que presenta el presidente Peña Nieto al Congreso de la Unión habla de esas dos modificaciones, al artículo 27 y al artículo 28 constitucional, para después de venir en la serie de reformas a las leyes secundarias. En la idea, en la exposición de motivos del presidente, se plantea que esa modificación a la reglamentación secundaria prevea una transparencia en la ejecución y obtención de los recursos que tiene Pemex, para que no sucedan estos actos de corrupción que en el pasado han habido. También decirte, esto no es nuevo tampoco, ya estuvo vigente, como lo dijimos, en la reforma cardenista, pero también en la administración pasada ya se tocó el artículo 27 constitucional, ya se habían permitido ciertas concesiones para rubros muy específicos en la transformación de los
hidrocarburos, y ahora lo que se planea es ampliar esa reforma, una reforma que ya es urgente porque el desarrollo de la industria nos está ganando en competitividad diversos países. Tenemos el ejemplo de Brasil, de Colombia, economías que detonaron su crecimiento a partir de reformas muy similares a lo que tenemos en México. Diputado, ¿con quiénes congresos han hablado, se han reunido con legisladores de otros estados, con nuestros legisladores federales chiapanecos, para ver esto, cómo impulsar y apoyar la propuesta de reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto? Fíjate que fue muy oportuno la aprobación el día de ayer por parte del Congreso de la 65ª legislatura, en virtud que la próxima semana se lleva la tercera reunión plenaria de COPECOL. ¿Qué es la COPECOL? La COPECOL es la Conferencia Permanente de Congresos Locales, una asociación que tenemos todos los diputados locales del país, de todas las legislaturas, de los congresos locales y de la Asamblea del Distrito Federal, una asociación tipo la CONAGO. La CONAGO es la asociación que agrupa a los gobernadores. Nosotros como diputados locales tenemos la COPECOL y se va a realizar en Guerrero la próxima semana su tercer plenaria, es decir, que engloba a la totalidad de diputados locales, están invitados a participar, y ahí mismo vamos a tener una mesa en donde se analice también, ya pues puede ser un poco adelantado porque ya nos llegará una vez que se aprueba la reforma constitucional, pero conocerla desde hoy, analizarla, debatirla, discutirla y poder llegar en la mesa legislativa, que es la vía idónea para sacar estos temas, las propuestas de ley. El marco jurídico de un país se construye en su poder legislativo que representa al pueblo, poder legislativo que se renueva cada 3 años, cada 6 años en su conformación por una elección directa de los ciudadanos. Los ciudadanos escogen a quién van a representar para los intereses, y en esa mesa de una representación plural, en una representación popular, es donde se deben de debatir los grandes temas de México, no en las calles, no en los periódicos. Claro, hay que oír todas las voces, claro, hay que escuchar todas las ideas, pero el tema de fondo, el tema legal, debe de ser en el Congreso de la Unión. Pues le agradecemos, diputado, que haya venido con nosotros, aceptado esta invitación y explicar, ¿verdad?, este tema tan llevado y traído como es la propuesta de Enrique Peña Nieto sobre la reforma energética. ¿Algo más que quisieras agregar? Un punto medular de la reforma que, como te comentaba, tiene 2 aspectos, y el aspecto que yo creo que impactará más en Chiapas y que proviene de un reclamo histórico que tenemos y que hoy el gobernador Manuel Velasco Cuello puede tener ya mucho éxito en esto, es la reforma a la industria eléctrica que también se plantea. Se plantea que con esta reforma se eficientice el actuar de CFE y que se logremos en Chiapas las tan anheladas justas tarifas de la energía eléctrica. Preferenciales que necesitamos. Así es. Bueno, diputado, muchas gracias, ¿verdad?, por venirnos a tratar este importantísimo tema que nos interesa a todos los mexicanos. Te agradecemos la visita, y además decirte que pues este espacio está abierto para ti, para seguir dándole seguimiento a este tema de la propuesta de reforma energética que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Nos vamos al primer corte informativo. Usted escucha Chiapas a diario, la escena global de la información.